Bueno, tal como le decíamos, en el día de hoy nuestra entrevistada principal está en los estudios de NCDN en Santiago. Es la magistrada Luisa Liranzo, a quien de inmediato damos buenos días. Magistrada, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Edith, buenos días, Altagracia y Franklin también. Aquí en Santiago todo bien, un clima caluroso ya. Sí, efectivamente. Bueno, magistrada, vamos a comenzar por los puntos que interesan a la ciudadanía. Podríamos comenzar con el caso más reciente escándalo de la Dirección Nacional, de la Dirección de Aduanas, porque hubo un proceso donde incluso se acreditó con imágenes que hubo un robo contra una ciudadana, o aquí le llaman a veces desvío de los recursos que incautaron en momentos en que ingresaba a territorio dominicano. Ese personal fue sometido a la justicia por ustedes y también por la Dirección de Aduanas. Sin embargo, han encontrado una sentencia que les favorece. ¿Nos podría explicar en qué está ese proceso y si se alcanzará algo de justicia? ¿Qué piensan? Bueno, efectivamente, la Procuraduría Fiscal de Santiago depositó formal acusación en el caso que usted indica. Este caso aconteció el año pasado, en el 2015, y de esto resulta que con respecto a la persona que introduce el dinero de manera irregular a la República Dominicana, pues se dio apertura a juicio, considerándose que se había tipificado la conducta del contrabando. Sin embargo, con respecto a los empleados de la Dirección General de Aduanas correspondiente a la División de Santiago, se dio un no al lugar, decisión que el Ministerio Público pues procedió a su apelación. Es un caso muy lamentable por el hecho de que está dentro del marco de la corrupción administrativa, donde todos y todas debemos de tener el firme compromiso, primero como ciudadanos dominicanos y dominicanas, y segundo como parte del sistema de justicia, de que la corrupción se persigue en todas sus dimensiones y en todas sus esferas. En el caso de ese no al lugar, con las imágenes que todo el mundo conoció, porque eso se hizo viral en las redes sociales, el argumento de los jueces, ¿cuál fue? ¿La gente devolvió el dinero? Uno como que no entiende. Uno entiende que la ciudadana que entró irregularmente el dinero violó la ley, pero ¿cuál fue el argumento que se utilizó para el no al lugar a favor de los empleados de aduana? En el segundo caso en que empleados de aduana de Santiago son procesados. Bueno, el argumento que estipuló, que estableció el tribunal, era que no estaban reunidos los elementos para el desfalco, que fue el tipo penal sindicado a estas personas imputadas. Sin embargo, ese no es el criterio del Ministerio Público. El Ministerio Público aportó evidencia suficiente que tipificó, más bien que demostró cada elemento del tipo penal que define el desfalco como un delito. De ahí se desprende, obviamente, pues nuestra posición de recurrir esta decisión, motivando incluso vamos a decir, la falta de visión o la miopía que tuvo el tribunal con respecto a este tipo penal. Sobre el caso de Casablanca allá en Santiago, ¿cómo han continuado avanzando las investigaciones sin que esto involucre dar datos que entorpezcan la conclusión de la presentación del caso a nivel de la instancia de la justicia allá en Santiago, magistrada? Bueno, con respecto al caso de Casablanca, que es un caso ya pues de criminalidad organizada, y es preciso resaltar que es de criminalidad organizada, porque no es un caso llevado a cabo por una sola persona, ni por una sola entidad, vamos a decirlo así. Es un delito transnacional, donde tenemos incluso la participación, la colaboración de las autoridades tanto de Venezuela como de Colombia con el tema del traslado de las víctimas. Y hace ya 2 semanas pues se ratificó la prisión preventiva que de manera pues privada, vamos a decir, no de oficio, sino de manera promovida por sus abogados, el tribunal le ratificó la medida de coerción al señor Juan Fernández, que es el imputado, la cabecilla de la red identificada por la investigación. Las diligencias continúan fluyendo. Sabemos que no únicamente tenemos el delito de trata de personas en este caso, sino que también tenemos la asociación de malhechores, tenemos también la violación a la ley 36
sobre porte, tenencia y comercialización de armas de fuego, como también lavado de activos. ¿Por qué lavado de activos? Es interesante saber que no únicamente el narcotráfico genera riquezas y beneficios que se pueden colocar en el mercado, también toda actividad criminal que genera algún tipo de beneficio, de riqueza, de bienes y que estos son colocados dentro del mercado, se entiende también como lavado de activos. De manera que este caso no únicamente involucra a la Procuraduría Fiscal de Santiago, sino también a las procuradurías especializadas, entre ellas la unidad contra el lavado de activos que desde la Procuraduría General se dirige. Magistrada, Santiago, el distrito judicial que a usted le toca, es protagonista reiterado de uno de los más altos niveles de delincuencia común del país. El fin de semana oficialmente a esta hora ya se registran 5 homicidios en Santiago vinculados a acciones violentas y la muerte por lo menos de 2 mujeres. Desde el final del gobierno, o desde la última mitad del gobierno de Leonel Fernández, se informan que se apuran gestiones para disminuir los niveles de delincuencia común en Santiago, pero pareciera que ninguna de las actividades y de las acciones y las medidas que se han tomado hasta este momento han dado algún tipo de resultado. Desde el Ministerio Público, ¿cómo se ve la situación? Altagracia, el tema de la criminalidad amerita un nuevo enfoque en su persecución, pero también un nuevo enfoque en su prevención. El tema, por ejemplo, de la muerte violenta de mujeres se ha dejado solamente al Ministerio Público y resulta que la muerte violenta de mujeres no obedece a una única razón, obedece a un sinnúmero de razones que implican automáticamente que otros sectores se vean involucrados. La criminalidad no obedece tampoco a una sola razón, por lo tanto nosotros debemos siempre de plantear un redireccionamiento de los mecanismos de persecución. Aquí en Santiago la ciudadanía, al igual que las autoridades, esperamos con ansias la conclusión del sistema para la protección, o más bien de vigilancia, el 911, y sobre lo cual, por ejemplo, se está trabajando con respecto a la ubicación de los puntos que, de acuerdo al registro de las denuncias, pues son puntos de mayor conflictividad y también de mayor inseguridad, a los fines de que los sistemas de vigilancia sean así establecidos. Desde el Ministerio Público, con respecto al tema de la violencia de género y violencia intrafamiliar, sabemos que tenemos una unidad de atención a dicho delito que labora hasta las 12 de la noche, pero aún así se ha determinado salir a las calles a trabajar con la comunidad y a trabajar específicamente con el sector masculino. Lamentablemente la violencia machista, que es la violencia que se lleva a la vida de las mujeres, no únicamente afecta a la vida de estas mujeres, sino que también afecta a la vida de todo el entorno, y esto nos referimos a los niños y a las niñas que quedan en estado de vulnerabilidad producto de esta situación, y esto también ha llevado a que el Ministerio Público se involucre en una campaña mucho más activa en materia de prevención. Usted está diciendo, me llama la atención cuando usted dice, este es un tema que se lo han dejado prácticamente solo al Ministerio Público y debería ser parte de una política esencial de este país, siendo República Dominicana uno de los países donde más mujeres están muriendo a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué se supone en términos de recursos? ¿Cuáles serían las instituciones? ¿Qué es lo que falta para que este proceso preventivo y luego de trabajar sea efectivo? Mire qué es lo que pasa, Edith. El tema, por ejemplo, de violencia contra la mujer, lo debemos de enfocar desde una perspectiva incluso social. En la medida, por ejemplo, que la mujer sigue siendo cosificada en la publicidad, por ejemplo, los licores muestran un hombre con 2 mujeres, donde el licor entonces le da el poder al hombre de tener más de una mujer. Vemos a la mujer no como un ser humano, sino lo vemos como un objeto producto o que acompaña, vamos a decir, toda la alucinación que da el licor. Igualmente, por ejemplo, en materia de educación, seguimos teniendo una educación sexista, un lenguaje también sexista, un lenguaje discriminatorio, donde, por ejemplo, a las muchachas y a los muchachos los siguen educando y los siguen formando con una asignación de roles sociales que en ningún momento ellos han decidido elegir, sino que viene por imposición. Cuando a los niños les decimos que los niños no lloran y que las mujeres pues deben de ser
para llevar un buen matrimonio, deben de ser sumisas y comprensivas, tenemos un tema, por ejemplo, de educación. Entonces, cuando las mujeres llegan al sistema de justicia o llegan al Ministerio Público, es porque ya ha acontecido un hecho de violencia, ya, por ejemplo, la fase de la tensión, la fase de la explosión tuvo lugar, y entonces viene la mujer al sistema o viene la víctima al sistema, el sistema interviene, pero reconozcamos que existe un ciclo y que en ese ciclo hay otra fase, que es la fase de luna de miel o acercamiento, y esa luna de miel y acercamiento tiene éxito para ese agresor porque toda la sociedad apoya esa visión de que el matrimonio o la relación se debe de mantener aun cuando hay violencias, incluso de naturaleza física. Y digo incluso de naturaleza física porque la sociedad normaliza muchas veces la violencia verbal y la violencia psicológica. De modo que cuando yo digo que esto no es un tema únicamente del Ministerio Público, me refiero a que educación debe de estar involucrado en el tema con la misma visión del Ministerio Público. Es una visión de reivindicación y protección de los derechos humanos de las mujeres. Debe de estar involucrado también la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. No podemos seguir promoviendo la desconsideración de la condición de mujer como ser humano a través de publicidad que la cosifica y que la convierte en un objeto para los beneficios de determinados espacios. Igualmente debe de ser una política o vamos a decir, deben tomarse medidas desde el gabinete social con una cantidad de acciones que no sean únicamente en un sector, que sean en todos los sectores más pobres, la zona fronteriza, por ejemplo, donde no todos los recursos muchas veces llegan y donde la violencia contra la mujer y la invisibilidad de sus derechos es normalizada. Magistrada, el caso de aduanas, el caso viejo de aduanas que involucraba a las personas Gerald Esteves Peña, Miguel Ángel La Sala y Adalberto Rosa del 2010, ¿en qué concluyó ese caso? ¿Y ese caso murió, perimió? ¿Se obtuvieron fianzas para liberar a alguna gente o fueron declarados inocentes? Ese caso aún, Franklin, está en la fase de juicio. Recordemos que el Ministerio Público está llevando este proceso, lo está llevando solo. Recordemos que desde la audiencia preliminar la Dirección General de Aduanas se retiró. Sin embargo, partiendo del criterio de acción pública que tiene el delito imputado, o más bien ya formulada la acusación en este caso, el Ministerio Público ha continuado. Lo penoso es que este caso a cada vez se aplaza y se sigue aplazando. Y por eso yo decía hace un momentito, en materia de corrupción, esto no es una responsabilidad, la persecución nada más del Ministerio Público. Todos y todas los que estamos dentro del sistema de justicia debemos de ver con compromiso el tema de perseguir la corrupción. Este caso se sigue luchando en los tribunales, sin embargo, los tecnicismos procesales hacen posible su aplazamiento. Por lo tanto, nosotros no vamos a desistir. Obviamente, tenemos un mandato constitucional de representar a la sociedad en la persecución de este tipo de delitos y no vamos a dejar que este delito pase. Ahora bien, es responsabilidad, una vez más, de todos los sectores que este caso se conozca, de que los jueces conozcan este caso y que la sociedad dominicana tenga una respuesta. ¿Cuántas veces? La respuesta sea del conocimiento de todos y de todas. ¿Cuántas veces se ha aplazado ese caso del 2010 hasta ahora? Imagínense, este caso empieza en el año 2010 y estamos en el 2016, de forma que los aplazamientos han sido muchísimos en la fase preliminar o en la fase intermedia, que es donde se conoció la audiencia preliminar, y desde la apertura a juicio no ha sido posible hasta este momento que el caso llegue a fondo, porque cada tecnicismo utilizado por los abogados y acogido por el tribunal ha impedido que el Ministerio Público juegue su rol. Ahora bien, esto no va a ser tampoco un motivo para nosotros dejar de asistir a las audiencias donde también participa la Procuraduría Especializada contra el delito de lavado de activos. Todavía la magistrada Luisa Liranzo ni siquiera estaba en la Fiscalía como titular cuando comienza este caso, del 2010 hasta ahora, 6 años de este proceso. Debo advertir que las imágenes que estaban viendo son del último caso. Sí. El primer caso era diferente, eran hijos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como dijo uno de ellos. Yo no entiendo cómo mi partido me permite que en su gobierno, en el gobierno de mi partido, mi casa sea allanada, cuando el hijo estaba siendo acusado de traficar incluso con armas en ese expediente. Magistrada, la verdad que usted se refiere al tema de la persecución de la corrupción. Hay que pujar mucho
Hay que luchar mucho, son los procesos más largos, más difíciles. Aquí el robo famélico se juzga con suma ligereza. En el caso de los expedientes de corrupción y este caso que le ha tocado llevarlo sola, hay que hacer notar que se retira la Dirección General de Aduanas, pero todos los imputados hoy son nueva vez empleados importantes del gobierno en diferentes estamentos en Santiago. ¿Cómo se siente el Ministerio Público con esta situación? ¿A qué se le reclama? Señores, vamos, combatan la corrupción, pero parece que es difícil. Definitivamente la corrupción es uno de los delitos, por ejemplo, que muchas veces se normaliza. Se normaliza porque se entiende que quien llega a un puesto público, a un servicio público, pues debe de lograr lo suyo. Sin embargo, es misión del Ministerio Público demostrar lo contrario. Demostrar que lo del Estado es responsabilidad de todos y de todas. Y a pesar de lo difícil que pueda ser perseguir la corrupción por muchas veces la normalización de la conducta, porque es interesante saber que para que exista un funcionario, un servidor público corrupto, también existe un ciudadano que paga por esa corrupción o una ciudadana, de modo que hay que trabajar desde el punto de vista cultural, saber que lo del Estado es de todos nosotros y que al mismo tiempo debe de ser cuidado. Perseguir la corrupción nunca nos dijeron que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Por lo tanto, desde el Ministerio Público se impulsan todas las acciones para que así sea posible. Su persecución y también alcanzar consecuencias significativas, alcanzar sanciones, alcanzar de una u otra manera sentencias que nos permitan entonces decir que se puede perseguir la corrupción. Magistrada, ¿está lo suficientemente claro en la ley la aplicación de sanciones y la persecución del uso de la juca? Un instrumento de diversión, de inhalación de sustancias que muchas veces se mezclan, independientemente de la ingenuidad de lo que se le pone al quemador arriba con la vela o con la brasa, se le están añadiendo otras cosas. La Fiscalía y la autoridad están trabajando en eso. La ley 5088 es lo suficientemente clara para que la Fiscalía y la Policía y la Dirección de Control de Drogas establezcan la persecución y la incautación y el sometimiento en esos casos que se hacen en la vía pública. Vamos a los desfiles, vamos a los carnavales, vemos los muchachos jalando, andan con ella hasta en el baúl y se desmontan en los parques y la usan delante de todo el mundo. Mira, Franklin, la globalización no únicamente trae consigo las cosas buenas, también trae las cosas malas. Y tenemos una invasión cultural de una cantidad de prácticas que en el año 1988, cuando se promulga la ley 5088, no existían. Lo que nosotros sí tenemos ahora mismo es la práctica de la tipicidad conglobante, que es una conducta, tenerla presente, por ejemplo, en más de una ley. Y si bien es cierto que la ley 5088 no es clara con respecto al tema de la juca, porque en el momento que se promulga, pues no era una costumbre para la República Dominicana tener este tipo de pipa o este tipo de artefacto, tenemos la Ley General de Salud. Con respecto a esta ley y también el uso del tabaco en determinados espacios, pues le da al Ministerio Público y las demás autoridades o las agencias de investigación, pues ciertas herramientas para poder definir su política de persecución al respecto. Magistrada, usted supongo estaba en los estudios de NCDN cuando pasamos al fiscal del Ceibo, ¿lo vio? Así es. Lo vio. Entonces, bueno, Papito Santana o Manuel Emilio Santana, que es fiscal del Ceibo, ha dicho: yo no trabajo con ladrones como fiscal. Y estaba emplazando a las autoridades de la DICANA que retiren en un plazo de 48 horas a los miembros de ese organismo en esa jurisdicción. Hemos visto que en diferentes lugares del país siempre brota que agentes policiales, miembros de la DICAN o de la Dirección Nacional de Control de Drogas se apartan de la ley, ponen evidencias, plantan evidencias, desaparecen evidencias, se involucran en delitos. ¿Usted haría suya esa afirmación? ¿Y cómo hace Santiago? Si han tenido ustedes alguna situación, yo sé que ustedes tienen un departamento de asuntos internos con miembros que se supone de organismos que se suponen auxiliares de la justicia, pero que se colocan en la práctica al margen de la ley. Bueno, tal como tú acabas de decir, Edith, la Fiscalía de Santiago cuenta con un departamento de asuntos internos donde llegan entonces los casos que denuncia la ciudadanía, ya bien sea de manera directa o de manera anónima. Ahora bien, en la jurisdicción de Santiago, todos los operativos que lleva a cabo tanto la Dirección Nacional del Control de Drogas como la División de la Policía, la DICAN, deben de ser con el acompañamiento del Ministerio Público. Ha sido una lucha porque en otras jurisdicciones no se hace así. Sin embargo,
somos firmes creyentes de que el Ministerio Público, como director funcional de la investigación, debe de estar presente en cada uno de estos operativos en la calle. Debe de estar presente dirigiendo funcionalmente las acciones en cuestión. Eso no quiere decir que no hayamos tenido casos de esta naturaleza donde miembros de determinadas agencias se han visto involucrados en la comisión de ilícitos. De hecho, tenemos casos ya en la jurisdicción de fondo. Hemos tenido casos incluso de exceso de la violencia o del uso de las técnicas policiales, como bien pudiera decirse, que traen como consecuencia una lesión o la muerte de una persona. Así es que desde el Ministerio Público en la jurisdicción de Santiago se le da fiel seguimiento a este tipo de acciones a los fines de evitar que esta situación pues se repita y sea una acción que tenga consecuencias sobre los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuántos policías tienen ahora en jurisdicción de fondo, que dice usted que algunos están en proceso judicial? ¿Policías o miembros de la DNCD, y si existen del DICAN? Nos gustaría un poco los detalles. Con respecto a miembros, por ejemplo, de la Policía Nacional, tenemos parte de ellos con medida de coerción, ya con temas, por ejemplo, de violencia física. Tenemos también un caso con respecto a unos miembros de la DNCD, que ya no en mi gestión como titular, pero sí como miembro del Ministerio Público en la Fiscalía de Santiago, pues se llevó a cabo una investigación que dio como resultado que la droga era entonces desviada, la droga incautada era desviada, y esto está en la jurisdicción de fondo en este momento. Una última pregunta, magistrada. ¿Cuántos adjuntos tiene la Fiscalía de Santiago y cuáles son las necesidades que tiene? Bueno, la Fiscalía de Santiago ahora mismo está por debajo de los 100 fiscales adjuntos. Tenemos que tomar en consideración que hay un proceso de formación de miembros del Ministerio Público desde la Escuela Nacional del Ministerio Público. Tenemos unos 44 fiscales de carrera, que de esos 44 pues forma parte esta servidora, que ya vamos a tener 12 años en el Ministerio Público. Hay otros fiscales que están por contrato, que de hecho pues forman parte del proceso de formación, y definitivamente esa cantidad no es suficiente. No es suficiente porque el Ministerio Público pues tiene que estar presente en más de un espacio, y cuando no hay suficientes fiscales, pues lamentablemente abrimos una brecha por donde se cuela cualquier tipo de injusticia. Sin embargo, ya la Escuela Nacional del Ministerio Público, en su proceso de formación, pues ya tiene 4 grupos aproximadamente de miembros, de personas que aspiraron, que postularon en el concurso público de oposición para las plazas de fiscalizadores, que ya a partir del mes de septiembre empiezan las pasantías en las diferentes fiscalías, y específicamente en las fiscalías donde postularon de acuerdo a la necesidad levantada por los registros que cada fiscalía fue aportando. Magistrada Liranzo, ya brevemente, ¿qué mensaje le lleva usted a la Junta de Vecinos, a los comunitarios de los barrios de Santiago, que han decidido defender su geografía, su espacio, ante la incapacidad de la autoridad de darle seguimiento a la gente que los intranquiliza y que mata en la calle allá en Santiago? Bueno, pues Franklin, nosotros no podemos bajo ninguna condición, vamos a decir, desautorizar lo que las normas establecen. Ahora bien, más que todo a las juntas de vecinos, el mensaje debe de ser para nosotros mismos, quienes estamos en la obligación de garantizar los derechos y la seguridad de la ciudadanía. Es el acercamiento, es la presencia, es el trabajo en equipo. Bajo ninguna circunstancia también pudiéramos decirle a la ciudadanía que asuma el rol que nos toca. Ahora bien, sí debemos de trabajar sobre la base de la confianza y también del acercamiento. La Fiscalía cuenta con un espacio que es el Departamento de Asuntos Comunitarios, a través del cual pues la Fiscalía llega a la comunidad. Nunca va a ser suficiente, porque tenemos que saber que los conflictos que aquejan a cualquier comunidad son más diversos de lo que muchas veces se trabaja dentro del entorno judicial. Ahora bien, la gran responsabilidad la tenemos las autoridades de dar esa confianza y estar presente en cada una de las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía. Bueno, magistrada, sabemos que usted tiene un compromiso a esta hora de la mañana. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado conversar aquí con nosotras y con Franklin. Vamos a agradecerle, si usted quisiera decir algo más ya al final de esta entrevista. Nos parece que la tenemos aquí al lado, porque desde CDN Santiago se transmite así, de manera tan directa, y yo creo que hay muchas oportunidades para hablar más adelante.
Claro, no, yo más que yo la agradecida soy yo en este momento y para mí siempre es un honor poder acercarme a ustedes por cualquier vía y obviamente brindar las informaciones requeridas. O sea que nada que agradecer, todo lo contrario, para mí un honor empezar la semana con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte, sobre todo por el bienestar de Santiago y del país, en la magistrada Luisa Liranzo desde Santiago de los Caballeros. Gracias y gracias al equipo de NCDN que está trabajando desde esta mañana para hacer posible esta conexión.